Siempre dejamos otro minuto o 2 minutos de cortesía por ver si alguien está en algún atasco o algo así. Y comentaros. A ver. ¿Ya estamos? Muy bien. ¿Cedo el control? Vale, ¿está bien así? Perfecto. Estaba comprobando con mi ángel de la guarda, Jesús, que todo iba correctamente. Y bueno, pues vamos allá. Vamos allá con un tema apasionante. La verdad es que cada vez que consulto y me informo y hago incluso algún curso de especialización en todo lo que son pronósticos y demás, pues me parece muy interesante, sobre todo porque, como vamos a ver, si bien hay muchas personas que piensan que no es muy útil hacer previsiones y planificar, pues desde luego los que hemos dedicado parte de nuestro saber hacer a precisamente intentar minimizar los riesgos planificando, pues la verdad es que, claro, no podemos estar muy de acuerdo. Pero claro, puede ser que el error venga de que lo que intentemos obtener con la planificación sea acertar. Y desde luego acertar nunca vamos a hacerlo. Es decir, lo que vamos a lograr es disminuir la incertidumbre, que es de lo que se trata y lo que verdaderamente podemos llegar a conseguir. Por lo demás, el plan de la sesión pues va a ser unos 30-40 minutos, 45 minutos, así como siempre. En principio vamos a ver por qué planificar, ya lo estaba iniciando hace un segundito. Veremos muy por encima, porque lógicamente en 30 minutos no podemos descender demasiado en el impacto que tiene el plan de compras dentro de la organización, que ya intuimos que es importante, como todas las otras áreas de la empresa. Si mañana tenemos un seminario de finanzas y pasado un seminario de marketing, lógicamente los ponentes estarán de acuerdo en que sus áreas son de las más importantes dentro de la empresa. Yo creo que todo eso también está superado y que ahora todos somos conscientes de que todo es importante y todo suma. Pero bueno, no está de más darse cuenta de ello. Después veremos un poco cómo para planificar. Y como estamos dentro del segundo módulo de dirección y planificación de las compras, no vamos a descender a cuestiones más operativas, que ya tendremos tiempo, sino simplemente cómo podemos planificar o realizar los trabajos necesarios para planificar objetivos. Objetivos mínimamente trabajados, es decir, siempre distinguimos entre ocurrencias y datos, ¿no? Entonces, bueno, las ocurrencias no están soportados por datos ni por ningún análisis, mientras que las ideas estratégicas, como venimos definiéndolas en el proceso estratégico, pues como vemos tienen un análisis y una trazabilidad que con la herramienta del DAFO y después cruzando sus pares y demás, como venimos haciendo, pues vemos que todo eso, después de la persona a la que planteamos el prototipo o el presupuesto en concreto, pues le da cierta tranquilidad, porque ha habido un mínimo de análisis y de tiempo invertido en ello. Esos serán los siguientes 10 minutos más o menos. Repasaremos también un poco la sesión de Canvas, porque de un vistazo pues integramos también todos los departamentos de la empresa y su interrelación. Pero vamos, la sesión de hoy no es de Canvas, ya la tuvimos. Y después entraremos en el centro de la presentación, que la he querido modular, he querido poner el acento en dar unos conceptos y un primer vistazo de cómo podemos prever la demanda, de qué tipos de demanda hay, y también algo fundamental para poder planificar y para poder después hacer un seguimiento y tal y como manda
el canon de gestión de proyectos, es decir, intentemos despiezar en partes más pequeñas lo que es gigantesco, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un mercado o de un producto, pero eso es muy amplio y no podemos definirlo para poder elaborar unas previsiones lo más fiables posibles, la solución es segmentar, es decir, despiezar en partes más pequeñas, más manejables. Y después con todo eso, lo podremos agregar, que es lo que también se suele hacer geográficamente y demás, como veremos, para que el índice de fiabilidad sea mayor. Es decir, por un lado, primero despiezamos y después, cuando tenemos todo despiezado, finalmente se puede agregar para dar resultados un poco más resumidos. Y después veremos también cómo gestionar precisamente la incertidumbre. Y bueno, la verdad es que a mí simplemente el epígrafe de cómo gestionar la incertidumbre me parece interesantísimo. Tan interesante como las películas de ciencia ficción cuando era pequeño. Entonces, la verdad es que es una disciplina apasionante y espero poder transmitiros un poco de lo bien que me lo he pasado preparando la sesión. Y después tendremos 5 minutillos o así o más, si hay más preguntas. Y también, por supuesto, el apartado de adhesiones inquebrantables, que siempre suele ser bien llevado y bien traído. Bien, pues vamos a ver. El resumen de la sesión, después de darle un par de vueltas, pues me he quedado con esta diapositiva que aparece en 2 ocasiones más dentro de la presentación y que podríamos decir podemos traducir como perogrulladas de los pronósticos, ¿no? Entonces, pues bueno, aunque sean perogrulladas, verdaderamente creo que tienen bastante razón y bastante interés en que las pongamos encima de la mesa. Sobre todo la primera. Un poco pues para reflexionar junto con las personas que no son muy dadas a planificar, porque como ellas dicen, siempre está mal, o sea, nunca vas a poder planificar y la realidad se encarga, nunca vas a poder planificar y acertar 100% ni a lo mejor el 95% de las veces. Y eso para ellos ya es razón suficiente como para no seguir, como para no descender. Sin embargo, los que nos dedicamos a la planificación sabemos que lo único que estamos haciendo es intentar minimizar la incertidumbre a través de la determinación de rangos y el seguimiento de los errores que se producen. Es decir, los errores para nosotros no es una prueba de que el sistema no funciona, sino una forma de mejorar y tomar decisiones, ¿vale? Después tendríamos que resaltar también que los pronósticos y las previsiones agregadas, es decir, si tenemos varias localizaciones, si por ejemplo estamos hablando de la península ibérica como mercado y estamos realizando previsiones anuales en las diferentes provincias y después pertenecemos a una multinacional, pues bueno, es lógico que presentemos finalmente los resultados anuales. Los resultados anuales al agregarse reducen el índice de incertidumbre y bueno, aunque no es algo cómo puede pasarse de una mayor incertidumbre a nivel provincial que a nivel nacional. Bueno, pues eso es simplemente matemática y es cierto que estará no del todo correcto, no habremos acertado 100% en las previsiones, pero bueno, lo que sí que es cierto es que todas las empresas siguen utilizando estos métodos para pronosticar y para hacer previsiones, sobre todo pues porque, como veremos después en un ejemplo con bolas de béisbol y con no sé cómo se llama, pastillas de hockey sobre hielo, pues bueno, parece bastante claro que todos estos sistemas al final funcionan. Y luego también, esto también es otra pero cuidada,
cuando los horizontes temporales de las previsiones se reducen, lógicamente las previsiones son más ajustadas. Es más fácil prever la tirada de bocadillos, como veremos, en una semana de lunes a viernes, que en un año. Bueno, pues todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar nuestras previsiones para ver si las hacemos de abajo a arriba, de arriba a abajo, etcétera. Bueno, son pequeños... Me ha parecido que para empezar la sesión pues puede ser interesante el hacer frente a estas perogrulladas, pero que siempre nos encontramos con ellas, sobre todo con la primera. Bien, ¿por qué planificar? Bueno, aquí os he puesto un pequeño organigrama de una división de compras con un consejero delegado y demás, y que finalmente aquí en la línea que cuelga del director de compras de la unidad de negocio 1, pues bueno, tiene a su category manager, a su jefe de proyectos, desarrollo de proveedores, calidad y controller, pero imaginaos que todo esto se tiene que integrar con el resto de departamentos, que en este caso, en esta central de compras, fijaos que aún tiene que bregar con el director de la cadena de suministro, el N directores de N unidades de negocio más que haya, con la dirección financiera y la dirección de compras del grupo, que tendría que reportar ahí. Pero imaginaos también que tenemos que ser conscientes que nos tenemos que relacionar también con marketing, con comercial, con calidad, con el legal. Entonces, pues bueno, esto sí que es una perogrullada, pero resulta imprescindible planificar en una empresa con un mínimo de objetivos y de necesidad de saber hacia dónde va. Bien. Y integrando un poco esta necesidad de planificar, creo que también viene al caso hacer un pequeño esquema de cómo vamos o de dónde van a venir los datos que vamos a obtener para poder realizar nuestra planificación. Y normalmente pues nos vamos a apoyar en documentos que haya en la empresa, bien con un análisis de los factores externos y de los factores internos y un primer diagnóstico, que sería el primer paso. Después, la propia compañía probablemente tenga sus propias decisiones estratégicas que deberemos integrar dentro de los objetivos de compras. No tenemos que perder de vista que aunque al final vayamos a las decisiones operativas, es decir, a los planes de cada uno de los departamentos, en nuestro caso el plan de compras, siempre deberá estar de acuerdo con los objetivos estratégicos de la empresa. Eso es fundamental. Y sin llegar y si eso no es así, no ha lugar, es decir, nos lo van a tumbar. Hace poco, esta semana pasada, estuvimos en Florencia en un curso de gestión de proyectos europeos. A lo mejor alguno de los que estuvisteis ahí estáis ahora viéndolo esto. Y si recordáis, en el caso práctico veíamos que una de las cuestiones fundamentales, en ese caso la fundamental, era partir de las estrategias de la Comunidad Europea. Si nuestro proyecto no estaba en línea con los principios estratégicos de la Unión, no iba a pasar ni siquiera el primer filtro. Aquí lo mismo, y además mucho más cercano. Con lo cual es fundamental tener en cuenta también la parte estratégica y hacia dónde está yendo nuestra empresa para que, lógicamente, el plan que cuelga de la estrategia de la empresa, pues cumpla, lógicamente, esté alineado con él. Y después, pues bueno, lógicamente del análisis y de la detección de potencialidades tanto positivas como negativas, pues nos surgirán la toma de decisiones y las potenciales integraciones de soluciones que vendrán del análisis de este DAFO. Y con todo esto, pues tendremos una serie de resultados que serán, pues bueno, contra lo que mediremos, es decir, el resultado será el plan anual, que será
por lógica, contra lo que tengamos que medir. Es decir, dentro de la gestión de proyectos sabéis que tenemos inicio, planificación, ejecución, medición y control y cierre. Pues el outcome, el resultado de la planificación es el plan, que es contra lo que tendremos que medir cuando estemos ejecutando dicho plan. Bien. De lo que se trata con la planificación es de ir reduciendo el nivel de incertidumbre, ¿de acuerdo? De manera que, empezando desde un nivel high level, es decir, a vista de pájaro, con objetivos a vista de pájaro, pasemos después a los objetivos y a los procesos, hacer un análisis de sensibilidad en diferentes escenarios y los diferentes resultados que tenemos para después tomar las decisiones oportunas. Bueno, esto es simplemente gráficamente también, como subrayando aquí la parte de compras, pues veamos que sigue estando integrado totalmente dentro de las políticas de la empresa. No es nada nuevo, pero el gráfico me parece muy gráfico, valga la redundancia, en este nivel de incertidumbre, cómo va disminuyendo en función de que vamos avanzando en el análisis. Análisis que, por supuesto, nunca será 100% ajustado a la realidad, porque la realidad es mucho más rica. Pero bueno, es mejor partir de esto que no partir de nada. Sobre todo por una cosa, porque cuando dedicas todo este tiempo y todos estos esfuerzos a reducir la incertidumbre, aunque no lo claves, mentalmente estás mucho más ágil para tomar decisiones y para tomar distintos caminos que te pueden abrir muchas otras puertas. Bien, y aquí lo que vamos a ver es una serie de ejemplos y de tablas. Esta en concreto pues va un poco dedicada a Jorge, que trabaja en el ICEX y que fue uno de los compañeros que estuvo en el meeting de Florencia. Y son unas tablas muy interesantes del ICEX que nos permiten analizar cada una de los inputs para poder finalmente integrarlo en un DAFO y de ahí surgir ideas estratégicas. Lo bueno de la herramienta es que es muy versátil porque está abierta, es un Excel en el que vamos puntuando todos estos factores, todas estas variables, en función de la importancia, la ponderación y la evaluación. Pues bueno, nos va dando unas gráficas y lo que hacemos es después trasladar los puntos más extremos, en este caso estos tres, por ejemplo, a el DAFO. ¿Vale? Digamos que, y en este caso estamos hablando del entorno, estaríamos hablando de amenazas y oportunidades. Bueno, es una forma gráfica que cuando tú trasladas esta información como anexo en la propuesta que está realizando la empresa, pues tu propuesta gana mucho peso. Esto sería otra plantilla, en este caso ya sería un poco descendiendo a la parte de logística, planificación y producción. Lo mismo, trasladaríamos al DAFO estas variables que están con mayor intensidad. En este caso ya estamos hablando de parte interna de la empresa y serían debilidades y fortalezas. Estas plantillas, estas herramientas, los alumnos del máster pues tienen acceso a ellas y de hecho el caso de la primera unidad iba un poco sobre esto. Esta es otra plantilla que han confeccionado los alumnos del máster, en el cual, en el caso 1, pues bueno, tenían que analizar todas estas variables en su empresa. Intentamos hacerlo lo más práctico posible y aquí ya detectaban las 4 variables que iban a pasar al DAFO. Y ahora, a ver, esto es. Bien, tenía también una diapositiva del DAFO y no sé dónde está. Pero, básicamente, bueno, ya sabéis lo que es un DAFO y lo que hacemos con el DAFO es no solamente quedarnos con la información de las entradas por arriba y por la izquierda, en este caso, amenazas y oportunidades y fortalezas y debilidades, sino que lo que hacemos después es cruzarlas para que de ese cruce puedan surgir ideas estratégicas. Esta es la principal diferencia entre las ocurrencias y las ideas trabajadas, ¿vale? Todo este proceso. Bien. Una vez generadas las ideas estratégicas, veremos cuándo echamos mano de ellas, ¿vale? Pero, ¿se escucha? ¿Sí? Bien, seguimos entonces. Y esto es una plantilla de Canvas. He sombreado
he sombreado las partes que tendrían que ver con compras en cuanto a socios clave, actividades clave, propuesta de valor, recursos clave y la estructura de costes, ¿vale? Que serían, digamos, estos 2/3 de la herramienta que más tendríamos que trasladar, o al menos tener clara y tenerla pinchada, si tenéis un corcho, en el corcho enfrente vuestro, o si no, pues incluso en la alfombrilla del ratón, poderoslo imprimir. No os gastéis mucho dinero porque esto probablemente cambiará 2 o 3 veces durante el año, pero es bueno tenerlo integrado. Y sobre todo eso, que aquí lo que vamos a hacer es un análisis de nuevo high level, es decir, a vista de pájaro, pero si tenemos esto siempre interiorizado, vamos a funcionar con mucha más rapidez. No sé si se me escucha bien porque tengo este pitorro demasiado para arriba. Sí. Bien. Después lo que intentamos, o lo que en el máster lo estamos haciendo así con cada uno de los casos prácticos, es generar un prototipo. Y la potencia del prototipo es que recoge todo ese trabajo, todo ese bagaje para generar ideas, y con todo ese trabajo lo compartimenta en 7 o 8 inputs, de manera que cuando presentemos la propuesta, pues solamente pueda obtener respuesta de adelante o no adelante, o sea, aprobada o no aprobada, porque es suficientemente rico como para que el destinatario simplemente tenga que decidir si va adelante o no. Y este es uno de los ejemplos de uno de los, en este caso, alumna, realizó en el anterior caso práctico, que lo que hicimos fue analizar el departamento de compras de cada una de las empresas. En concreto, este fue su ejemplo. Está especificado la intención a corto plazo del prototipo que hizo, la descripción del prototipo, una serie de preguntas guiadas básicas de cómo debe leerse ese prototipo, cuántas veces va a realizar feedback con las personas integradas en él. Si os fijáis, la secuencia va a ser de izquierda a derecha, una flecha que baja y que sube, un poco también retomando todo el sistema de la teoría U. Después describimos el equipo, describimos muy someramente las conclusiones que han generado el prototipo, es decir, las conclusiones del DAFO. Enumeramos también los partners, enumeramos los recursos y los apoyos que necesitaremos para llevar a cabo esa idea, ese prototipo. Definimos las acciones secuencialmente que se van a producir, las planteamos también en un diagrama de hitos, y los objetivos a alcanzar, y muy interesante, cómo medirlos, ¿vale? Tenemos que plantear desde siempre cuál va a ser el measurement baseline, es decir, la base de medición contra la cual voy a tener que medir y me va a permitir saber si hemos alcanzado los objetivos o no y en qué medida. Y últimamente la intención a largo plazo, que lógicamente tendrá que, alguien me lo dice, tendrá que estar alineada con los objetivos estratégicos de la empresa, efectivamente. Bien, y esto pues es un poco más de la descripción del modelo de negocio del Canvas. Esto es el esquema que hemos visto antes, que he subrayado 2/3 de él. Estaríamos hablando de relaciones clave, actividades, recursos, propuesta de valor y costes, en el caso de las compras. Y aquí tenemos también otros diagramas que pueden ser interesantes. Y también esto es aparte, en paralelo podemos hacer también, podemos analizar la propuesta de valor para nuestro cliente interno, con el uso de estos diagramas también de los de strategizer.com, son unos suizos que se inventaron en el Canvas, y también estas herramientas. Básicamente lo que hacemos es ver qué intenta resolver o qué intentamos resolver. Si ha habido malos resultados anteriores, también sacar las conclusiones de esos malos resultados y cómo los podemos obviar, y si han ido bien y si hemos tenido buenas experiencias, lo que podríamos llamar buenas prácticas también. Y todo esto pasaría a esta parte del diagrama, que después la complementaríamos con el mapa de valor de cada uno de
estas cuestiones, lista de productos y servicios que podemos ofertar, si ha habido malos resultados, cómo poderlos aliviar, y si ha habido alegrías, como dicen en esta plantilla, pues también cómo poderlo trasladar ¿a qué? A esta idea. De nuevo, siempre tenemos que ofrecer a nuestros jefes cosas muy sencillas, porque son personas que no tienen tiempo para leerse 150 páginas, ¿vale? Con esto quiero decir también que me disculpo ante los alumnos de Vector por haberles metido un documento, un PDF de 140 y tantas páginas, que algunos incluso se leyeron. Bien, pues vamos a ir ya hacia lo que podría ser el checklist. No sé cómo vamos de hora. ¿Y 20? Y 25, muy bien. Pues vamos a ver ahora un poco un checklist de lo que podría ser la planificación de compras. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que ver en qué proceso estamos. Si estamos en un proceso push o estamos en un proceso pull. Si estamos en un proceso push, lo que estamos haciendo es planificar anticipadamente, pronosticar la demanda, y es un proceso proactivo que basamos en la proyección de la demanda y de las necesidades. Es decir, nos lo cocinamos nosotros en función de datos históricos y cómo los proyectamos. Mientras que el proceso pull es todo lo contrario. Es a posteriori, es trabajar sobre pedido, sobre la demanda real. Lógicamente no tiene ninguna incertidumbre, pero añadiría que sí que tiene riesgo. Y es un proceso, en lugar de ser proactivo, es un proceso reactivo. Y después también tenemos un punto intermedio. Lógicamente nadie funciona totalmente push ni totalmente pull, excepto pues el vendedor bueno, ni siquiera el vendedor de perritos calientes trabaja puramente pull, porque tiene que todas las mañanas llenar la caja de panes, de panecillos y de salchichas, y de ketchup y de... Entonces hay un punto en el que se cruzan estos dos, y que en cada empresa será en un porcentaje de un peso de push y otro de pull, el que sea. Bien, para ver qué es push y qué es pull de una manera un poco más gráfica, podemos utilizar el negocio de los sándwiches, que es bastante fácil de ver. Si os fijáis, aquí tenemos tres tipos de sándwiches. Que es simplemente un roll-up, un wrap-up, o no sé cómo, un turkey wrap, vale. Que ya está prácticamente hecho y que está envasado en una cajita de plástico. Esto que sería un bocadillo fresco, como los de Subway, y que es una especie como de locura. En mis tiempos había una bocadillería en Zaragoza que tenía un bocadillo parecido pero horizontal, que se llamaba, ahora no me acuerdo. El bacadillo, efectivamente, y que tenía como casi 2 metros y era una mesa, en fin, era bastante espectacular. Bien, fijaos, como para hacer unos simples bocadillos tenemos que tener en cuenta los siguientes procesos: comprar las materias primas, preparar los componentes, hacer el bocadillo finalmente y venderlo. Bien, en este caso, estas tres serían totalmente push. Y en el ejemplo de el bocadillo un poquito más elaborado, serían estas dos. Y en el último, en el que es prácticamente sobre pedido, sería solamente aquí. Es decir, estamos hablando de que este sería el punto en el cual pasaríamos de uno a otro. Y fijaos que toda esta parte de aquí, la parte en azul, sería el riesgo que estamos asumiendo. Lógicamente, pues es difícil estar en esta y en esta posición continuamente, y pues nos movemos más entre medio de estas dos. Y fijaos que en este caso, cuanto más podemos trasladar la finalización del producto para customizarlo mejor, resulta mucho más positivo para la empresa. Pero, lógicamente, hay que ser capaz de hacerlo, y para eso pues interviene todo lo que es logística, cadena de suministro y demás. O sea, que tiene mucha más miga de lo que parece. Es lo que se denomina como postponement, es decir, no dar el último ensamble hasta el final, como por ejemplo pues sucedía con las impresoras y con los ordenadores también.
Bien, el segundo punto a tener muy claro sería segmentar. Y pocas empresas operan solamente con con un solo tipo de cadena de suministro. Y tampoco pues suceden soluciones estandarizadas al 100% o outcomes o conclusiones al 100%. Esto sería horrible para los que trabajamos en las empresas porque no tendríamos ningún valor, y precisamente lo que se valora hoy en día en un profesional es que sepa solucionar problemas. Si todo estuviera estandarizado, pues no tendríamos nada que hacer. Actualmente las empresas tienen que segmentar porque tienen que llegar al mix, o sea, a la perfecta combinación entre producto, consumidor y proveedor. Cómo hacer el perfecto ensamblaje entre el producto que se demanda y que este producto puede cambiar 2 o 3 veces al año, el consumidor, que es distinto del cliente, es decir, tenemos que llegar o tenemos que pensar en llegar hasta la puerta del cliente final, la última milla y todo esto, y también, lógicamente, qué relaciones vamos a tener con nuestros proveedores. Y esto es muy importante, es decir, tenemos que cuidar a nuestros proveedores, no los podemos ahogar. Y ellos tienen que ser también, tienen que ser correctos, tenemos que tener una relación sana con los proveedores. Si no, estamos muertos ambos. Es algo fundamental. Bien, ¿cómo podemos segmentar? Pues de muy distintas maneras. Se me han ocurrido unos cuantos inputs aquí para poder trasladaros. Pues puede ser por el tiempo por el lead time, el tiempo desde que compramos hasta que lo tenemos disponible, por el historial que tenga el cliente o el proveedor. Si es un buen cliente, si es un cliente seguro. También se puede segmentar por geografía, demografía, etcétera, por las tendencias de ventas, por la importancia estratégica que tiene ese cliente para nosotros. Luego veremos un poco una segmentación ABC para ver gráficamente esto. Por el nivel de servicio que demanda o que demandamos a los proveedores, por el volumen de pedidos, por el tipo de canal, etcétera. Y también podemos incluir, en lugar de estos inputs, podemos ir hacia las características. Podemos segmentar por características físicas, por el valor, el tamaño, la densidad de los productos, por la demanda, por el volumen de ventas, la volatilidad que tenga, la estacionalidad, tipos de ventas. También por el carácter que tenga la oferta, por la ubicación donde esté, el grado de confianza que tengamos en ese mercado o en ese proveedor, por la disponibilidad. Todo esto son criterios que nos van a poder ayudar a planificar mejor, ¿vale? Y con todo lo que ello conlleva en el departamento de compras, ¿de acuerdo? Acordaos en la presentación de la semana pasada o hace 2 semanas de Marcos, cómo una gestión en las compras, en todo lo que sería cadena de suministro, puede llegar a incrementar el beneficio neto casi un 40%, ¿vale? No, un 20%, perdón. Bien, algunos inputs o topics que tienen impacto cuando estamos segmentando. Bueno, pues lógicamente va a impactar directamente en cómo planificar la demanda, en cómo preverla, cómo preverla también, y cómo va a impactar cómo lo compremos en los almacenes, dónde están situados los almacenes, si hay un solo almacén central, si tenemos varios almacenes por cada una de las regiones, o en función incluso de la estacionalidad, como veremos próximamente, cómo se manipulan también los productos dentro de los almacenes. Todo esto va a tener también su impacto. Los pedidos, cómo se hacen, con qué cadencia, con qué ritmo, con qué cantidad, si compramos una sola vez al año o compramos 12 veces al año o 300, ¿de acuerdo? Cómo lo vamos a transportar y cómo nos lo van a entregar. Y después, cómo vamos a responder ante nuestro cliente. Y bien,
Un ejemplo de segmentación en la cadena de suministro en función de la estación muy clara es, por ejemplo, en Estados Unidos me gustó este ejemplo de pelotas de béisbol, de una empresa que comercializa pelotas de béisbol y discos de hockey sobre hielo. Bueno, pues en función de la estación en que estén, en este caso si estamos en verano, pues lógicamente lo que la liga de béisbol, no sé si finaliza a finales de mayo o algo así, no tengo ni idea, pero es más una estación de verano, con lo cual lo que le interesa es no solamente tener una distribución centralizada, sino que, bueno, en este caso estamos viendo la del invierno al revés. Cuando estamos en invierno, lo que le interesa es tener múltiples, bueno, o los 3 centros que tiene regionales con la máxima capacidad de discos allí para poderlos distribuir rápidamente a los clientes, que en este caso son clientes, pues, no de impulso, pero casi, que quieren un disco, ¿vale? Pues porque también está medido los días que hay partido, que se venden muchos más, estas cosas. Pero bueno, simplemente cruzando la estación y el tipo de producto, esta misma empresa tiene que vaciar los almacenes en la estación en la cual vende más, para el resto dejarlos en los almacenes centrales. Bien, y ya cuando ya hemos visto esta forma de segmentación más high level, después tenemos que entrar ya a las referencias, ¿vale? A lo que en inglés son las SKU, los Stock Keeping Unit, o en román paladino, referencia. Y las referencias, pues bueno, en un supermercado pues se pueden llegar a tener 20.000 referencias. Las categorías, pues en este caso, por ejemplo, podrían ser seco, congelado y perecederos. Y pues bueno, después, pues bueno, todo esto, lógicamente, ya hay sistemas informáticos que te lo parametrizan y te lo miden y demás. Y es interesante pues ver la media de los productos que se venden, la mediana, la moda, la desviación estándar, cuáles son los big sellers, cuáles son los superventas, cuáles son los mejores días de la semana. Y bueno, pues en este caso, por ejemplo, pues la leche evaporada de 12 onzas, el papel higiénico, el agua embotellada y los cheese y los mac cheese, no sé qué, y el atún en lata, pues son los top sellers. Parece ser, como es así, este es el supermercado de una de las universidades, del campus de una de las universidades americanas, y lógicamente pues eso, es lo que más consumen los universitarios. Y bien, llegados a este punto, otra gran pregunta para avanzar, no nos podemos quedar aquí, para avanzar en cómo segmentar y cómo trabajar los datos, pues nos tenemos que hacer una pregunta, y es que cómo se distribuyen los productos en relación a las ventas. Y los productos se pueden distribuir de una manera uniforme, de una manera normal o de otras. Y aquí tenemos un gráfico de las potenciales formas de distribución de los productos, es decir, cómo se comportan los productos. Ahora vamos a ver con un poco más de detalle. Tenemos que tener en cuenta también conceptos básicos como el nivel, la tendencia y la estacionalidad. El nivel pues sería esta línea intermedia entre todos estos spots que tenemos aquí. La tendencia sería la línea media también, que luego veremos también. Bueno, os tengo que decir ¿qué hora es, por favor? 38. Bien, vamos a pasar ahora también a ver os voy a pasar unos Excel para poder trabajar con todas estas fórmulas, que os va a ayudar bastante a la hora de plantear previsiones con vuestros jefes. Y bueno, estábamos viendo la tendencia, que lógicamente es la unión de todos estos puntos, y la estacionalidad. Cuando vemos que hay tendencias o patrones que se repiten en el tiempo, se denomina estacionalidad. Bien, fijaos, esta sería una estacionalidad uniforme, es decir, que va de aquí a aquí prácticamente sin moverse. Después tendríamos una distribución normal, que es la clásica y la que más se utiliza, luego veremos por qué. Hay
cuestiones como, bueno, que en la misma naturaleza se repiten. Y ahora no recuerdo muy bien cuál era el nombre. Era un nombre de una regla italiana. Bueno, probablemente alguno de los que estéis en distribución o logística sabréis a qué patrones ay, no recuerdo ahora, pero bueno, probablemente me vendrá después. Después tenemos otra distribución que sería la log normal, que sería esta de aquí, en la cual es similar, pero con un largo rabo, long tail, que sería esta. Y aquí no se aprecia muy bien, pero vamos a ver un ejemplo muy gráfico de cómo, en función de cómo se esté comportando nuestro producto, tengamos que tomar una decisión u otra. Porque aunque la gran mayoría se va a comportar con una distribución normal, ahora veremos también qué significa eso de una distribución normal. No es que sea normal porque no le pase nada, sino que es normal, pues yo creo que es un anglicismo, pero es muy distinto que tengamos una distribución normal a que tengamos esta de aquí. ¿Vale? Entonces, por eso es muy interesante graficar todos los... pasar a gráficos todos los datos que se manejan. Bien, este es el ejemplo clásico de la distribución del tráfico en carreteras. Este caso es en función de los códigos postales de Estados Unidos, los movimientos que hacen los camiones allí. Entonces, fijaos cómo la curva, esto serían el porcentaje total de las cargas, y esto sería el porcentaje total de las líneas, ¿vale? De las rutas. Entonces, fijaos cómo el 3% de las rutas consumen el 50% de lo que es entregado. Esto es un ejemplo extremo, pero real. Entonces, fijaos, ¿dónde tenemos que hacer verdaderamente el esfuerzo? Pues el esfuerzo tenemos que hacerlo de aquí a aquí, hasta que lleguemos hasta el 80. Después veremos también, y os invito a hacerlo en vuestra empresa, cómo la ley de Pareto del 80-20 se suele cumplir también. Entonces son estas leyes naturales que es verdaderamente curioso ver cómo se cumplen. Y después fijaos cómo el 3% del volumen aquí es consumido por el 43% de las líneas. Entonces, claro, pelearse por estas líneas, ostras, pues ¿merece la pena o no merece la pena? ¿Vale? Fijaos cómo con un solo gráfico podemos empezar a tomar decisiones y podemos empezar a detectar si estamos en una pyme, si nuestra empresa verdaderamente le merece la pena seguir en esta guerra o mejor dirigirse por aquí. ¿Vale? Bien, y un poco a colación de lo que decíamos de la ley de Pareto, pues es la segmentación que podemos hacer de nuestros proveedores o de nuestros clientes, o de los productos, o de la demanda, de lo que queramos, pero con el sistema ABC. Es decir, tendremos 3 tipos de importancia. La clase A serían los pocos importantes, es decir, serán los que los que son cruciales, los cruciales. En la clase B, pues estarán los que ni fu ni fa, y la clase C serán ese 3% que está repartido entre demasiados operadores. ¿De acuerdo? Bien, y aquí dentro de las Excel que os voy a entregar, pues esta me ha parecido muy gráfica, porque aquí tenemos unas cuantas referencias. Lógicamente en las empresas hay muchas más que estas, pero para hacer un ejemplo bastaría. Aquí tendremos el volumen de ventas o la demanda prevista, y aquí tendremos el coste de las unidades. Bien, si hacemos la multiplicación de este por este y después ordenamos la tabla de mayor a menor y hallamos el porcentaje que supone cada una de ellas y el acumulado, vemos cómo los 3 primeros productos se llevan el 83,32% del coste. En este caso es el coste. Si los márgenes están bien calculados, probablemente esto estará siempre entre el 70 y el 85.
¿vale? Pero es curioso, es curioso ver cómo se repite esto y ya veis que es muy sencillo. Yo os animo a que si la empresa tiene más de 50 referencias, que lo hagáis porque verdaderamente los resultados son curiosos. Aquí tenemos otro ejemplo, aquí ya hemos incluido alguna otra más. Y aquí se ha hecho con el precio, aquí este es el precio de venta, efectivamente. Y aquí, pues, fijaos, estamos en lo mismo. Estos 4 primeros productos se llevan el 80% del valor. Es decir, el 20% de las SKU se llevan el 80% del valor. Después tenemos una zona intermedia que sigue siendo interesante, pero después tenemos todos estos que verdaderamente, pues bueno, mantenerlos, pero tampoco dedicar mucho tiempo. ¿De acuerdo? Y gráficamente tenemos que el 80% y aproximadamente el 20%, que sería el 25% es este, pues el 20% estaría por aquí. En este cuadrante es en el que nos tenemos que mover pues, para crecer y para que nuestro negocio sea robusto. Y lógicamente en este especie de desierto abierto, pues tampoco vamos a obtener prácticamente nada. Fijaos lo que nos queda, o sea, es prácticamente nada esta parte de aquí. Para crecer, ¿de acuerdo? Otros métodos de segmentación, pues podemos clasificarlos en que sean más volátiles o menos, más estables, o que no sean importantes verdaderamente. Aquí, cruzándolo con la variabilidad o incertidumbre de la demanda y con el valor económico que tienen, pues tendríamos estos tipos de productos. Los volátiles, que harían falta técnicas sofisticadas y mucho control para ver que no se nos desmande. Los estables, que harían falta técnicas menos sofisticadas y con menos revisiones, y estos de aquí, que bueno, que habría que hacer pues casi lo mínimo. Bien, aquí es un pequeño resumen de lo que ya he hablado antes, me he adelantado. Cuanto menor es el horizonte temporal, más fácil es prever cuántos bocadillos voy a vender. Y esto es lo mismo, efectivamente. Bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta que todo esto, el fin último es bien... nos hemos pasado un pelín, pero como hemos empezado 2 minutos más tarde, vamos a ver si me aguantáis otros 5 minutos. Todo esto, ¿para qué lo hacemos? Para gestionar la incertidumbre. Y gestionar sobre la medida o el promedio, es decir, sobre medias, ya hoy en día ya no hace falta, o sea, ya no es posible. Tenemos que hacer algo más, ¿vale? Entonces, todos los datos históricos que podamos manejar, tenemos que tener en cuenta que estaríamos hablando de distribuciones de probabilidades y de incertidumbres y de rangos de confianza. Pero todo ello es necesario medirlo, y cuando estamos planteando unas cifras o estamos planteando unos volúmenes de compra, si somos capaces de transmitir con fidelidad o con la máxima fidelidad, en primer lugar, de qué error estamos hablando, es decir, de qué lado de esta campana estamos diciendo que nos estamos posicionando, es decir, qué grado de confianza, en qué intervalos me estoy moviendo, si me estoy moviendo entre el 68%, entre el 95,5% y el 99,7%. Es decir, si os fijáis, estos coeficientes de mu más sigma son los coeficientes para medir la calidad en los proyectos también. Es decir, lo que en gestión de calidad es, no me sale la palabra, el sistema de 6 sigma, ¿vale? 6 sigma es el 99,9999, 4 y 5 sigma, fijaos que es todavía muy interesante, o sea, muy difícil de conseguir, que sería el 99,88 y 999, y 3 sigma es algo que es relativamente común de ver en los proyectos. Es decir, con las distribuciones normales, lo que estamos
midiendo es qué porcentaje de incertidumbre estamos manejando. Si estamos manejando en el 68,3, en el 95,5 o en el 99,7. Y me estoy quedando sin batería. Pero justamente es cuando acabo el seminario y me van a echar una mano para conectarme a la luz. Este es por aquí y este es por acá. Y tener tiempo, si queréis plantear alguna pregunta. Porque creo que esta era la última. Sí, este es el resumen. Y la última. Si puedo, os voy a enseñar un poco la hoja Excel que os voy a enviar también con la presentación, ¿vale? Es una Excel en la cual vais a poder medir en inglés, lo siento, activity duration, es decir, poder poner tiempo a las actividades de un proyecto de una manera, digamos, muy normalita, utilizando 3 puntos de estimación. Después ya pasaremos también a que podáis hacer tendencias anuales móviles, tendencias anuales móviles ponderadas, alineados exponenciales en función de la demanda y de los periodos. Otro modelo de regresión lineal, todo esto. Os tengo que decir una cosa, que yo soy de letras puras, entonces estoy especialmente interesado en que todas estas cosas sean lo más fáciles posibles para vosotros. Vale, que si tengo aquí, estoy viendo que Paola me está comentando una cuestión. Esto es lo que se llama Business Intelligence. Bueno, es una parte de ello. Yo creo que Business Intelligence va más hacia Big Data y todo esto es lo mínimo minimorum. Es decir, esto lo podemos hacer nosotros, como habéis visto ahora en las Excel estas, pues con 4 datos. Business Intelligence es mucho más que esto. Pero por aquí se empieza. Entonces, voy a ver si soy capaz hoy de no callarme cuando escribo, porque lo malo que tenemos los hombres es que no sabemos andar y masticar chicle. Entonces, claro, yo se lo aviso siempre a Jesús, pero bueno. Bien, estamos preguntando más. Muy bien, muy bien. Mientras entra otra pregunta, y la provisión contenida de recolección de datos, existe un programa que se llama... ¡Qué bien! Pues... Sí, Paola. Por supuesto que os voy a compartir las diapos, también las Excel. Y si nos puedes compartir tú también el link del programa Soho, pues fenomenal. Así entre todos podemos... A ver, Rodrigo nos dice que trabaja en un departamento de almacén y que suministra a MTO y producción. Y tenemos más de 50.000. ¡Madre de Dios! ¿Se podría realizar...? Bueno, a mí se me ocurre ya, Rodrigo, que con 50.000 referencias, lógicamente con una Excel, yo creo que se te quedaría corto. Perdón, hay programas de supply chain y demás que son diabluras y que lógicamente tendrías que probablemente consultar al departamento de compras o de supply chain de tu empresa para que te formase, porque seguro que tienen una herramienta, con 50.000 referencias seguro. Nos dice Paola que hay varias versiones de ese programa, una de ellas gratuita. Bueno, si nos puedes enviar el link, fenomenal. Y bueno, Rodrigo lógicamente nos dice que trabaja con SAP. Con ese nivel de referencias, por supuesto, ya estamos hablando de RPs y de soluciones mucho más integradas. En este caso es simplemente una introducción a lo que es planificación de compras. Muy bien, Paola ya nos ha enviado el link. Entonces, lógicamente, estamos en el segundo módulo del máster y lo que estamos haciendo es un primer barrido de lo que sería planificación de compras, pero lógicamente las empresas después tienen software pues,
acorde con el volumen de actividad que tienen. Ya te digo, con 50.000 referencias seguro que, como tú dices, trabajáis con un RP o más. Bueno, pues Paola, muchísimas gracias por que te haya gustado la explicación. Yo creo que lo fundamental en los profes es que desgranemos las cosas hacia la máxima sencillez y después ya la propia empresa nos complicará la vida suficientemente con múltiples factores y demás. Pero yo creo que lo básico es eso, es transmitir, y me alegro mucho que hayamos sido capaces de hacerlo. Sandra nos está escribiendo también algo. Vamos a ver. Claro, claro. Si es que lo bonito de esto es que aunque trabajes con mucha tecnología, al final Pareto y ABC funciona muy bien. Es que, y sobre todo, pues claro, tampoco vas a ir a un comité con fórmulas, con 2 líneas de fórmulas. Entonces, muchas veces con estas cuestiones te ganas mucho más al comité. Bueno, deciros que nosotros somos partners de SAP, y de hecho es la 4ª o 5ª edición ya de un máster que hacemos para SAP, en el cual sobre todo estamos más centrados en la parte de finanzas, pero la parte de supply chain, almacenes y compras también sabemos que tiene unos módulos muy potentes. Y Paola nos dice que efectivamente, dice Paola, sí, damos formación de SAP online finanzas. Sí. Si quieres información, ahora mismo cuando acabemos te pasaremos con una compañera que lleva el tema de finanzas en SAP, y si me dejas tu teléfono, en 5 minutos te llama. O incluso si me dejas tu email, pues también te podemos enviar información por mail. Mi compañero Jesús también os dice que cualquier duda que os pueda surgir podéis enviarme el correo a mí, y yo distribuyo también hacia los consultores. Estupendo, Paola. Estupendo. Muchísima suerte con el examen de Derecho Europeo. A mí el tema de proyectos de financiación europea me parece muy interesante también y muy bonito. A ver si tienes suerte. Raquel me dice que también estaría interesada en SAP Online. Pues fenomenal. Ahí, gracias por el correo. Enseguida te pasamos la información. Y Paola, el lunes te lo pasamos también. Sí. Bueno, a todos los que nos enviéis el correo, os pasaremos también la presentación y las Excel, ¿vale? Entonces, yo creo que nosotros por lo menos no tenemos ningún problema en compartir las presentaciones. Todos hemos aprendido con personas que nos han facilitado la vida. Entonces yo creo que ahora nos toca a nosotros hacerlo así, y estamos encantados. Vamos a ver, que hay 2 personas que están escribiendo algo. Gracias a ti, Sandra. Gracias, Jorge. Hombre, a los alumnos os lo envío. Sí, Israel. Claro. Gracias, Paola. Muchas gracias. Saludos, Jorge. Sara, también. Muchas gracias. Pues, ¿de qué países hay gente conectada? Pues, no lo sé. Mi compañero Jesús probablemente te podrá decir.
Yo creo que España, por aquí tenemos una persona de Venezuela, Melissa. En Venezuela hay mucho interés y trabajan mucho con SAP. Tenemos alumnos, algunos alumnos. En todas las convocatorias tenemos uno o dos de allí, de Venezuela. Encantado, Rodrigo, también. Muy bien, gracias, Paula. Hasta luego, Raquel. Bueno, pues muchas gracias a todos y deseando que os lleguen bien los correos para que podáis brujulear con las Excel. Nada, nos decimos adiós hasta el próximo seminario, que es... No lo sé, en este momento no lo sé, pero yo creo que la semana que viene tengo otro con vosotros de finanzas. Venga, buenas tardes.